Sea usted bienvenido a esta lección número 3 que denominaremos operadores lógicos o de desigualdad. En esta lección aprenderemos el uso de los operadores de desigualdad u operadores lógicos. La mayoría de las personas no entienden o no entendemos los conceptos que representan estos operadores, ya que en la mayoría de las ocasiones comúnmente podemos escuchar cosas como estas, ¿no? La película es para mayores de 18 años. Entonces llega un jovencito y pregunta, yo tengo 18, ¿puedo entrar? O la fiesta es para niños menores de 12 años. Y llega un niño y dice, yo tengo 12 años, ¿puedo entrar? Bueno, para los niños quizás todavía sea entendible no comprender el significado de los signos de desigualdad. Pero eso no es todo, ¿no? Los signos de desigualdad, comprenderlos, son la base para crear decisiones lógicas. Si usted desea hacer pequeños programitas, manejar adecuadamente Excel o muchos de los programas que actualmente necesariamente tenemos que dominar para poder, cuando menos, resolver adecuadamente los problemas diarios de nuestro trabajo, están basados en decisiones lógicas, y no entender estos operadores tiene sus consecuencias. Nuestro objetivo a través de estos ejemplos es que el uso de los operadores lógicos quede completamente claro. Para esto vamos a hacer una serie de ejercicios, pero primero vamos a representar algunos de los conceptos importantes sobre los cuales se basa toda la simbología de los operadores lógicos en las desigualdades, los intervalos, el dominio, ¿verdad? Y la recta numérica. Bien, vamos a continuar. Hay ciertos símbolos, como este, que le vamos a llamar mayor que. Así que vamos a ponerlos, vamos a apuntarlos, ¿sí? A un ladito vamos a poner el que se llama menor que. También vamos a poner el que dice mayor o igual. Este se llama mayor o igual. Mayor o igual que. ¿Verdad? Todos terminan porque es una comparación con algo. Y vamos a escribir también el menor o igual que. Estos son los principales operadores que nosotros tenemos. En Excel el mayor o igual que no lo podemos representar de esta manera. Entonces se representa con el signo mayor seguido del signo de igual. Y entonces el menor o igual también se representa con el signo menor seguido del signo de igual. Esto es lo que sucede en Excel, no se me confundan. Hay otros operadores que usamos también en Excel como diferente de. Este es el diferente de. Es un signo de igual con una rayita diagonal. ¿Cómo escribimos este en Excel? Diferente de lo escribimos con un signo mayor y un signo menor. El signo menor seguido del signo mayor. Esto se llama diferente de. Diferente de. También tenemos lo que es el vacío o nada. En Excel, para que entienda qué es vacío o nada, ¿verdad?
Nosotros el conjunto vacío en las matemáticas lo representamos con una rayita y una bolita y una rayita en las matemáticas, pero Excel lo representa con dos comillas juntas. Esto es vacío, ¿sí? O nada, ¿verdad? También podemos decir, o no hay nada ya, para decir que no hay nada, o que algo está vacío, usamos doble comillita. Bueno, estos símbolos tienen una relación en su representación de las desigualdades. Los símbolos mayor, simple, menor, simple, están relacionados con los paréntesis, así como con los signos más infinito o menos infinito, y también con un símbolo que usamos para representar el inicio o fin, que es una bolita vacía en los intervalos o en el rango de ciertos números. Entonces, también tenemos por otro lado otra relación de símbolos. Vamos a recordar esto. Menor que, mayor que, simples, el paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, más, menos y bolita vacía son elementos que se usan para representar una clase de desigualdades. Por otro lado, existen para representar otro tipo de desigualdad. Tenemos el mayor que, el menor que, menor o igual que, mayor o igual que. En vez de los paréntesis tenemos el corchete de apertura, el corchete de cierre, y tenemos también la bolita para decir, o el círculo donde decimos dónde inicia un intervalo o un rango de números, pero cuando se trata de corchetes esta bolita viene llena, así que la vamos a conocer como bolita llena y esta vacía, así que aquí le voy a poner llena. Está relacionada con los corchetes y los signos de mayor o menor, igual que, pero o signos mayor o menor dobles también le llamamos, ¿verdad? Mayor o igual que o signo de mayor doble, menor o igual que o signo de menor doble. Entonces, estos son los elementos que nosotros vamos a necesitar. Esta es una bolita vacía, o sea, el centro no está lleno. ¿Ok? Si queda duda, aquí la vamos a poner más grande para que vean que no está rellena lo que es la bolita o el círculo. Bien, ahora que ya pudimos ver que estos símbolos están relacionados entre sí con un tipo de representación y estos están relacionados con otro tipo de representación. Normalmente estos se usan para representar intervalos abiertos o cuando los límites de ciertos números, los límites no se incluyen, y aquí para intervalos cerrados o cuando los límites sí se incluyen. Entonces voy a poner acá la primera columna, que voy a poner intervalos abiertos. Ahora vamos a entender esto. Cuando límites no se incluyen. Y aquí intervalos cerrados. Cuando límites sí se incluyen. Entonces, intervalos abiertos cuando los límites no se incluyen. Intervalos cerrados
cuando los límites, perdón, acá, límites sí se incluyen. Así que aquí vamos a dejar claro, estos son límites. ¿Sí? Entonces, estos dos elementos, estos pertenecen a estos y estos a estos otros. Ok. Ahora vamos a proceder a hacer una serie de ejercicios aplicando estos intervalos. Bien. Vamos a iniciar aplicándolos para que realmente podamos entender estos conceptos tan importantes. Hay varias maneras de representar estos números. Vamos a suponer, si yo digo todas las x que son mayores que 2. Ok, noten. Estoy diciendo todas las x mayores que 2. ¿Cuál es el dominio de esta desigualdad que estoy mostrando? O sea, cuando digo el dominio, ¿qué números hacen verdadera esta desigualdad? Todas las x mayores que 2. Los números que hacen verdadera esa desigualdad se representan por un dominio y normalmente se ponen entre llaves, representándolas como d igual. Y escribimos, estos números que hacen verdadera esta desigualdad son, como son mayores que 2, entonces el número que sigue es el 3, el 4, el 5, así hasta el más infinito. Ahí está. Ahora sí lo tenemos representado. Pero hay otras maneras de representar esto. Esta es la inecuación. Inecuación. ¿Miren? Este es el dominio. El dominio. Y ahora vamos a representar algo más interesante, ¿no? Ya que pusimos ahí el dominio. Bien, vamos a representar el intervalo de esta desigualdad, ¿no? Vamos a representar el intervalo de esta desigualdad y también vamos a representar esta desigualdad en la recta. El intervalo se representa como es un símbolo sencillo y me dice que son los números mayores que 2. Entonces, simplemente agarro un paréntesis y le pongo 2, lo separo con una coma y le pongo el más infinito. Ese es el intervalo. Esto me dice, como son mayores que 2, este es un paréntesis. Este paréntesis indica que el 2 no va a estar en el dominio, como estamos viendo aquí. Sin embargo, en el intervalo tengo que ponerle el 2 para indicar que me están diciendo todos los números mayores que 2. ¿Cómo sé que son los mayores que 2? Por el paréntesis. Porque recuerden la tabla de hace rato. Cuando hablo de mayor simple, estoy hablando de paréntesis. Así que si yo veo este intervalo, aquí dice todos los números que son mayores que 2. ¿Y a dónde llegan los mayores que 2? Al más infinito. Y todos los infinitos siempre, ya sea menos infinito o más infinito, van a tener un paréntesis. Y cuando escuchemos mayores que 2, siempre van a terminar en más infinito. Si decimos menores que cualquier número, siempre van a terminar en menos infinito. Los mayores, recuerden, siempre van a terminar en más infinito. Y los menores, que no hemos visto, siempre van a terminar en menos infinito. ¿Cómo represento esta desigualdad también en la recta numérica? Entonces, voy a pintar una recta numérica. Supongamos que está recta. Y que empieza en el 2. Si acá está el 0, más o menos, por acá tendría yo el 2.
Y entonces pondría una bolita vacía, ¿ya? Y una flechita que se va hacia la derecha porque son mayores que 2 y que va a llegar al más infinito. Esta es la representación en la recta numérica de esta inecuación. Todos los números que son mayores que 2. Empieza desde una bolita para indicarme que esta bolita no entra el 2, sino el primer número que entra en estos números mayores que 2. Si fueran enteros, sería el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Y si no, sería el 2.0001, pero el 2 no entra. Eso me indica la bolita vacía, que corresponde también a lo mismo que me dice un paréntesis o que me dice un signo de mayor simple. Voy a poner otro ejemplo para que vaya quedando claro este concepto. Ok, vamos a separarlo y vamos a hablar de otro ejemplo que me vaya dejando claro este concepto. Ahora voy a hablar, fíjense, de todas las x que sean mayores que menos 3. ¿Cuál será el dominio de esta inecuación? La represento. Recuerden que es inecuación, que es esta que yo tengo acá. El dominio, que es lo que voy a hacer ahora, ¿verdad? Ese es el dominio. Entonces, el dominio de esto van a ser, o sea, ¿qué números hacen verdadera esta inecuación que tengo acá? Esta. Van a ser, como dice, mayores que menos 3. ¿Quién es el número mayor que menos 3? Recuerden que del lado izquierdo, los números en la recta numérica, los números mayores que cualquier número son los que están a la derecha de dicho número. ¿Quién está a la derecha del menos 3 en la recta numérica? No está el 4 está a la izquierda. Así que el que está a la derecha del menos 3, ¿verdad?, es el 2. Recuerden que los números negativos, mientras más lejos estén del 0, se hacen más pequeños. Mientras más alejados estén del 0, los números negativos se hacen más pequeños. Y en el lado derecho, los números, o sea, los números positivos, mientras más lejos están del 0, son más grandes. Así que el menos 4 no es mayor que menos 3, sino el número mayor que menos 3 es el menos 2. Lo vamos a ver ahorita en la recta. Así que mayores que menos 3 está el menos 2, el menos 1, el 0, puntos suspensivos, y como son mayores que menos 3, esto va a llegar también hasta el más infinito. ¿Cómo represento esto en un intervalo? O sea, en el intervalo que tengo acá, ¿verdad? O sea, en intervalo, ya lo hice, inecuación, su dominio, ¿cuál será su intervalo? Entonces el intervalo de esto, voy a decir, como son mayores que menos 3, entonces empiezo con menos 3, con un paréntesis, porque el signo es un menor simple. Y entonces menos 3, y como es mayor, va a llegar entonces a un más infinito y con un paréntesis. ¿Cómo represento esto en la recta numérica? Aquí está el 0, aquí está el menos 3, después del menos 3 está el menos 4, y antes del menos 3 está el menos 2. Pero yo voy a empezar a representar en el 3, en el menos 3, una bolita vacía. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Entonces ya vi cómo representé esto en su forma de intervalo, en su forma de la recta numérica. Miren. ¿Quiénes son los mayores que menos 3? El mayor que menos 3. Empezando en el menos 3, le pongo una bolita vacía porque no va a entrar en el dominio del menos 3, sino va a empezar desde menos 2, menos 1, que no lo puse acá, ¿verdad? Obviamente aquí está el menos 1, ¿sí? Menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el más infinito. ¿Quiénes entran? El menos 2, 1, 0. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo hasta que esto quede completamente comprendido.
Ahora voy a poner uno doble. Y voy a hablar todas las x que sean mayores o igual que 4. ¿Qué números hacen verdadera esa inecuación? Como dice mayores o igual que 4, este es un símbolo que dice mayor o igual. O sea que el 4 sí entra, porque dice mayores o iguales a 4. Así que el dominio de esto va a ser 4, 5, 6, puntos suspensivos. Y como es mayor, todo lo que sea mayor dijimos que va a ir hasta el más infinito. Posterior a esto, ¿cómo represento esto en un intervalo? Como dice mayores que 4, entonces voy a poner ahora un corchete. Ya no es un paréntesis, el corchete indica que el límite sí entra. Así que voy a poner 4, hasta el más infinito, porque los infinitos están relacionados, ¿sí? Están relacionados con los paréntesis, ya sea el más infinito o menos infinito. ¿Cómo representaríamos esto en la recta numérica? Noten que la expresión me está diciendo las x mayores a esta inecuación, la x mayor o iguales que 4. En algún lugar está el 0 y el 4 está en algún lugar por acá. A partir del 4, pero ahora como el límite sí entra, le voy a poner una bolita vacía que corresponde también a un corchete. Y me voy a ir hasta la izquierda para decirle que cubra los más infinitos. Entonces me voy a ir del 0, me voy a ir a la derecha hasta el más infinito. Hasta ahí llegué para representar este elemento. Ahora voy a representar. Ahora fíjense que todos los que he representado son mayores. Mayor que 12, mayor que menos 3, mayor o igual que 4, que es donde ya usé un corchete. Ahora voy a usar los menores. Entonces, ¿qué va a suceder? Algo muy similar a lo que viene pasando ahora. ¿Ok? Así que vamos a representar ahora uno que me diga. Vamos a ponerle su división acá. Y vamos a decir todas las x que son menores o igual que menos 5. El dominio de esto, entonces, ¿qué sería? Como son menores o iguales que menos 5, pero son menores que menos 5, y como es un signo de menor o igual, o sea, doble, el límite sí entra, así que el 5 sí va a incluirse, pero los números menores que 5 es el menos 6, el menos 7, y así puntos suspensivos hasta el menos infinito. Lo cerramos con un corchete. ¿Cómo me quedaría el intervalo de esto? Como son menores que menos 5, entonces los menores terminan en menos infinito a la izquierda, coma, pero menores que menos 5, el 5 sí entra, por lo tanto le voy a poner un corchete. ¿Vieron cómo quedó? Ahora, ¿cómo lo voy a representar en la recta numérica? Pinto mi recta. En algún lugar está el 0, en algún lugar está el menos 5, y los menores o iguales que el 5 empiezan desde el 5, pero como entra el 5, la bolita la tengo que rellenar. Y me voy a ir hasta ¿dónde? Hasta el menos infinito. ¿Sí? Noten bolita llena con corchete porque indica que el 5 sí entra. Y esto va a llegar hasta el menos infinito. Un ejemplo más, creo, de estos, y podemos decir que ya terminamos de entender este concepto de los intervalos o inecuaciones abiertas. Entonces, vamos a representar todas las x que son menores o iguales que 100. Menores o iguales que 100. ¿Qué va a suceder con esto? Menores o iguales que 100. ¿Cuál es el dominio? El dominio, lo ponemos entre llaves, ¿verdad? Como son menores o iguales que 100. El 100 sí entra. ¿Sí? Pero ¿quiénes son los menores o iguales que 100? Entonces va a ser el 99, es el menor, el 98,
puntos suspensivos, y como son menores, los menores dijimos que van a llegar hasta el menos infinito. Y ahora, ¿cómo voy a representar el intervalo? Siempre que sean menores que, entonces del lado menores que, siempre está el menos infinito. Así que este es un menos infinito. Y del otro lado, como es menor o igual que 100, está el 100. Y está un corchete porque el 100 sí entra, porque estoy usando un doble. ¿Cómo quedaría mi recta numérica? La pinto acá. En algún lugar está el 0, ¿verdad? En algún lugar por acá está el 100. Y como son menores o igual que el 100, hay una bolita llena donde está el 100. Y una flechita hacia la izquierda que va a llegar hasta el más infinito. Así que ya veo cómo puedo representar los intervalos abiertos con menores, con mayores, ¿verdad? Simples o dobles. Dobles uso corchetes, simples uso paréntesis. Siempre que haya un más infinito o un menos infinito, siempre son paréntesis. Cuando entran los límites mostrados, se representan con una bolita llena. Cuando no entran los límites mostrados en el dominio, se representan con bolitas vacías. Bien, aquí concluimos esta primera parte de inecuaciones